Bienvenidos todos a Ciber-Tao, el podcast del Instituto Chuang-Tzu, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés. Pues bien, hoy vamos a hacer una introducción de la historia de la China preimperial, concretamente la época de los reinos combatientes, y es que la filosofía que se gestó en esta época fue importantísima para las siguientes dinastías y que incluso sigue reverberando en la época actual de China. Haremos referencia a tres actores políticos muy importantes, como es el pueblo, como es el rey y como también son los intelectuales o llamados Shi. Esto es la época en que va entre el 722 a.C. al 481 a.C. Bien, y estos tres actores, Javier, ¿cuáles son los tres actores de esta época? Bien, permíteme explicar la metodología. Una de las dificultades que tiene la historia de China y, por supuesto, el periodo de primaveras y otoños y los reinos combatientes es que nos encontramos con conceptos que no coinciden con los de la historia occidental. Este es un problema porque muchas veces se intentan aplicar las mismas categorías a el pensamiento chino o a la política china. ¿Qué sucede? Lo que tenemos en la historia de China y, por supuesto, en primaveras y otoños y reinos combatientes es algo sustancialmente diferente. El llamado periodo de primaveras y otoños, desde que llega hasta el siglo V y representa la parte final de la dinastía Zhou. ¿Qué sucedió con la dinastía Zhou? En torno al siglo VII a.C. empezó un proceso de descentralización que acabó en el siglo V, en el cual lo que antes eran señores feudales se acabaron proclamando reyes. El proceso de desintegración, o mejor dicho, de descentralización de los Zhou es muy lento. No lo podemos datar en un año exactamente, de la misma forma que tampoco podemos datar con una fecha exacta el inicio de los reinos combatientes. Se dice que la desmembración del reino de Qing, o mejor dicho, del estado de Qing, fue lo que dio lugar al periodo de los reinos combatientes. Estamos hablando del siglo V. A diferencia de las dinastías posteriores, me refiero desde la dinastía Qing hasta la Qing, es decir, desde la del primer emperador hasta la de Puyi, es decir, el último de los emperadores de China, los Zhou eran Guang, no eran Huangdi, eran Guang, eran rey. Y sobre todo hacia el periodo de los reinos combatientes no solamente era un primum inter pares, llegado el siglo V era un reino con mucha fama pero con un poder real muy bajo. El rey de Zhou en origen delegó su poder en muchos señores locales, es decir, muchos chujo, que se suele traducir a las lenguas occidentales como señores feudales. Y efectivamente, durante la época de los Zhou, esta traducción como señores feudales no está mal, porque los señores feudales eran seleccionados por criterio de sangre y los feudos eran heredados. ¿Qué sucede en el siglo V cuando los Zhou ya claramente son nada, son un pequeño terreno de tierra en medio de China? Pues se da una circunstancia histórica muy peculiar, que es que primero hay señores feudales que se proclaman Guang, es decir, usurpan el título del rey de Zhou, y segundo que muchos de estos señores feudales se empiezan a rodear de personas muy capaces. Esto se da especialmente en el reino de Qing, que a la postre formaría la primera dinastía propiamente dicha de China. Dinastía me refiero, dinastía con el sistema imperial clásico. Bien, pues el rey de Qing decide rodearse de los mejores. Entonces empieza una época en la que se valora el talento. Sí, se valora el talento sobre el criterio de sangre.
Y aquí tenemos a un nuevo individuo que en chino clásico se dice shi. Shi se escribe como tierra, tu, pero en tu la parte de abajo del carácter es más alargada, mientras que en shi es más corta la parte de abajo y más ancha la parte de arriba. Los shi podemos decir que son intelectuales. Bueno, no sé exactamente eso. Es personas con conocimientos que en origen muchos de estos eran pobres, pero gracias a sus habilidades y talento consiguen cargos y estos cargos les llevan a obtener un feudo. Es decir, un señor feudal o un rey, es difícil saber qué era. Lo de rey es más un título que otra cosa. Si había un individuo que le aportase buenas sugerencias sobre cómo gobernar el país o que le llevase a cabo una reforma legislativa, lo premiaba con dinero, obviamente, pero también con un feudo. Y así, una persona que en origen era pobre se convierte en un señor feudal. O un chujo, mejor dicho. Entonces, aquí tenemos una cosa muy extraña en los reinos combatientes. Es decir, se suele decir que es una sociedad feudal, pero ¿en qué sociedad feudal cabe pensar que hay un criterio por talento? Es decir, no, Antonio, si pensamos en feudalismo, lo último que pensamos es en selección por talento. Claro. Feudalismo es una palabra occidental, por eso, como dices, a veces podemos utilizar la cosmogonía occidental para un poco entender China, pero siempre tenemos esos problemas que no explican al 100% la realidad. Digamos que feudalismo el señor feudal estaría muy relacionado, como has dicho, con los intelectuales, y está muy relacionado con lo que hablábamos del inicio de las filosofías y de las escuelas de pensamiento en China. Pero si me permites hacer una puntualización a lo que estabas comentando, que creo que es muy importante, y es que los señores feudales, como decimos, no surgieron por suerte ni de forma espontánea, por así decirlo, sino que la dinastía Zhou, que es de las primeras épocas de la China, la dinastía Zhou, para hacer frente a la dinastía Shang, pues tuvo que apoyar a la gente que tenía más poder y más territorio. Entonces, dándole más poder a esos señores feudales o a esa gente que tenía más territorio, pues consiguió destronar a la dinastía Shang. Digamos que fue como un mutuo acuerdo, entre comillas, entre los reyes de la dinastía Zhou y la gente que tenía mucho poder. ¿Qué ocurrió? Que por el sistema de reparto de la tierra durante la dinastía Zhou, que es un sistema que se conoce como Qin Tian Qu Du, que se puede traducir como sistema de buena tierra, era un sistema que favorecía la descentralización en China. ¿Por qué? Porque era muy complicado gestionar el territorio tan grande en China por un solo rey. Entonces, el territorio, un terreno, se dividía en 9 partes. La parte del centro estaría controlada por alguien que cobraba un impuesto o cobraba un servicio. Y el resto de los 8 terrenos adyacentes, pues cultivaban la tierra de forma libre, a cambio de pagarle un impuesto al terreno del centro. Y este sistema de tierra pues generó que cada vez más los Zhuhou o los señores feudales adquirirían cada vez más poder, y como bien dices, Javier, llegó un momento en el que tenían tanto poder, y el rey de China, o en aquel momento se conocía como Tianxia, o todo lo que hay bajo el cielo, pues manejaba un aparato que era prácticamente testimonial, es decir, no tenía en la práctica este rey de China no ejercía ningún poder, sino que el poder lo ejercían los Zhuhou, lo cual era lógico porque es mucho más eficiente gestionar un terreno local que gestionarlo todo desde arriba. Y entonces esto generó pues que cada vez tuviera más poder, y China se fue dividiendo poco a poco en pequeños territorios,
en pequeños reinos, y lo que llegó a la época de los reinos combatientes, como bien has dicho. Y estos reinos se fueron cada vez más militarizando y pareciendo más a un estado. Fueron desarrollando monedas, por ejemplo. En el Museo Británico hay una exposición de las monedas de los diferentes reinos, que eran similares, pero tenían sus diferencias. Bien, ¿qué pasa cuando existe esta competencia militar entre los estados? Pues que estos señores feudales no tenían todo el conocimiento para gestionar su gobierno. Entonces tenían que buscar a gente que supiera gestionarlo. Y es donde nacen los intelectuales, pero y es la contradicción que tú estabas diciendo. ¿Cómo que un señor feudal tiene relación con la intelectualidad? Precisamente para protegerse de la competencia de los otros estados. Por eso demandaban gente inteligente y gente que supiera de estrategias militares. Por eso el término shu es un intelectual, pero centrado en el ámbito militar, ¿verdad, Javier? Sí, efectivamente la competencia entre estados impulsó la creatividad cultural. Es algo que durante las épocas de unión, es decir, cuando había dinastías dominantes, sucedía en una menor medida. Por eso, siempre que hay una época de desunión, en lo que hoy entendemos como China, es cuando tenemos filosofías prósperas. El periodo de los reinos combatientes es una época con mucha variedad de ideas precisamente por la competencia entre estados. Y sí, lo que señala Antonio es importante porque podemos decir que en los reinos combatientes se va forjando lo que posteriormente sería las dinastías burocráticas, señalo, burocráticas chinas, porque si algo caracteriza a las dinastías que van desde Qing hasta Qing, inciso, parece que se pronuncian igual, pero la primera dinastía es Qing con segundo tono y la última es Qing con cuarto tono. Dicho esto, lo que caracteriza a todas estas dinastías es que tienen un sistema burocrático. Un sistema burocrático en el cual los funcionarios, y ojo, no estoy improvisando, los funcionarios llegan a su cargo por oposición. Sí, por oposición. Pues estas ideas que a la postre crearían este estado burocrático se forjan durante el periodo de los reinos combatientes. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí se empiezan a formar estructuras estatales, para bien y por supuesto para mal. Es aquí donde los shi adquieren una gran importancia. Estos tienen poder gracias a su inteligencia, gracias a que enseñan al gobernante cómo gestionar su reino. Y es aquí donde tenemos el origen de las escuelas de pensamiento. Esto ya lo habíamos dicho en otro programa. A excepción de los taoístas, que no les interesaba la política y rechazaban todo tipo de cargo, el resto de filósofos del periodo de los reinos combatientes en esencia eran shi, es decir, eran personas que querían instruir al señor feudal o rey. Lo querían instruir en distintas ideas, lógicamente, pero querían instruirlo. Es decir, lo que tenemos en la filosofía china es reflexiones sobre la vía del gobernante. También tenemos reflexiones sobre la vía del ministro. Es decir, la moral que enseñan los filósofos clásicos está destinada a aquellos que gobiernan el país y no solamente al señor feudal o rey, sino a la gente de su alrededor. Es decir, no solamente a lo que en chino clásico se dice qing, que es gobernante, sino también al Shen, que significa ministro. Ojo, Shen significa ministro, no significa pueblo. Lo digo porque hay algunas interpretaciones de Confucio que dicen de que fuerzan el significado de la palabra Shen y dicen que es pueblo, no, es ministro. Y aquí enlazo con el tercer actor político.
repasamos. Vemos que un actor político es el gobernante, el Qing, es decir, el rey o señor feudal. El otro es el hombre de saber, el Shi. Y tenemos otro tercer actor político, que es el pueblo. Habitualmente, quizás precisamente por la costumbre de investigar la historia y el pensamiento de China con categorías occidentales, se asocia el gobierno chino con el autoritarismo. Me refiero al gobierno chino del pasado. Se presupone que es autoritario y lo cierto es que no es exactamente así. No quiero decir que no hubiese déspotas. El primer emperador de China, por supuesto que fue un déspota. Pero lo que tenemos en este contexto de muchos poderes en competencia es no solamente una competencia por atraer a los más capacitados para la corte, sino también una pugna por ganarse el favor del pueblo. Es decir, estamos en una época donde no hay ni sistemas de educación que crean identidad, ni sistemas de DNI, ni registros civiles avanzados, ni nada por el estilo. Tenemos a señores feudales que necesitan gente para su ejército, porque si no tienes a soldados, malamente puedes hacer una guerra de masas, es algo muy lógico. Entonces, podemos observar que podemos ver, por ejemplo, en el Zhang Guozi o incluso en Mencio. Mencio dice exactamente que lo primero es el pueblo, después la tierra y lo menos importante es el gobernante. En textos recientemente excavados se puede ver que hay un arte de gobernanza en el cual el que manda debe gobernar siendo un ejemplo de virtud. Si el que manda es un ejemplo de virtud para el pueblo, el país irá bien. Dicho de otro modo, que el pueblo no es ganado, ni mucho menos al que se puede manejar de aquella manera, sino que son los que dan la masa, los que pueden provocar el caos, y por lo tanto, en muchos textos podemos observar que el gobernante debe estar al servicio del pueblo. Y no me refiero solamente a este pasaje de Mencio, que también. Incluso pensadores como Han Feizi, que, no son santo de mi devoción, dicen que hay que utilizar los premios, los castigos para gobernar, pero también hay que utilizar los premios y sobre todo una forma importantísima de gobierno es beneficiar al pueblo, es decir, el gobernante y su corte deben estar para velar por el bienestar del pueblo. En el Zhang Guozi, que es este libro que nos encontramos discusiones sobre política pertenecientes al periodo de los reinos combatientes, nos podemos encontrar en numerosos pasajes lo que se llama Minpen Zixiang, es decir, la idea de que el pueblo es la raíz. Por supuesto, en Mozi tenemos ideas igualitaristas, es decir, él cree que lo importante es el talento y no tu sangre, y en cierta, si bien es cierto que no podemos decir exactamente que el moísmo propone una democracia tal y como la entendemos, sí que considera que las decisiones de un país deben estar tomadas por una especie de decisión popular. Y, por supuesto, esto no es ajeno al contexto histórico. Lo que dice Mozi de que las decisiones del país deben tener su base en el pueblo se corresponde con lo que con algunos textos en los que se nos indica que aquellos de entre la gente que tengan buenas opiniones que aportar al gobernante deben ser premiados. En otros textos, también del Zhang Guozi, este libro de política, se nos muestra que los Guoren, es decir, la gente del Estado, ejercían una gran presión sobre el gobernante. Incluso creo que ya había hablado de esto en otros podcasts, en el Zuochuan. El Zuochuan es un libro de historia
Este se enfoca en primaveras, otoños, no tanto en los reinos combatientes. Nos habla de una cosa que se llama Xiao, que es un lugar de reunión popular. Por lo tanto, el pueblo no era un actor despreciable, sino que tenía importancia porque el gobernante necesitaba gente para el ejército y además podía incluso llegar a ejercer presión sobre el poder político. Y no solamente que los intelectuales favorecieran lo que comentas, la idea de que el gobernante debía mirar al pueblo, sino que la historia de China está llena de ejemplos de gobernantes déspotas que han durado muy poco tiempo precisamente porque no han respetado esta idea. Y incluso los taoístas, que decías anteriormente, Javier, que los taoístas no estaban interesados en la política, ellos también hacían énfasis en esa idea, en la idea de echar raíces del gobernante. Y un gobernante que echa raíces es aquel gobernante que es como el agua, es decir, que fluye espontáneamente y le da al pueblo lo que quiere y se adapta al pueblo. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, uno de los gobernantes más déspotas, Qin Shi Huang, el primer emperador de China, duró aproximadamente 30 años. Sin embargo, la siguiente dinastía, la dinastía Han, que fue una dinastía basada en los valores de Confucio y también en ciertos periodos en los valores taoístas, fue una dinastía que quiso revertir el despotismo del primer emperador. Duró casi 450 años. Es decir, cuanto más déspota ha sido un emperador en China, menos tiempo ha durado. Y este ejemplo sirve como refutación de aquellos estudiosos que en cierto sentido argumentan que China tiene una historia de despotismo y más bien los datos demuestran lo contrario. Incluso haciendo una referencia a Sima Guan, de uno de los historiadores antiguos más famosos de China, él resume la quinta esencia de la cultura política china de la siguiente forma. Primero, lo que más caracteriza a la política china es la existencia universal de un monarca omnipotente. Esto es, el monarca es muy importante, es una figura central en China, el monarca. Pero ese monarca tiene que estar mirando hacia el pueblo, no es un monarca déspota, por así decirlo. Y es que desde el principio de la filosofía china existe lo que se llama Tianmin. Existe ese concepto que es la importancia del monarca, que el monarca es una persona, digamos, por así decirlo, enviada por el cielo, enviada por Dios, podemos traducirlo también. Es una intersección entre el pueblo y Dios, sería el monarca, por eso es tan importante. La segunda característica que analiza Sima Guan es el link entre el monarca, el poder del monarca y el funcionamiento de la pirámide en el orden sociopolítico de China. Es decir, la figura del monarca es lo que da orden social a esa sociedad. Y en tercer lugar, el monarca debe tener obediencia absoluta por el resto de sus inferiores, es decir, debe haber una interrelación entre el pueblo y el monarca. La relación no es de arriba hacia abajo, sino que va en ambos sentidos. Y finalmente Sima Guan dice que si un monarca es demasiado déspota, eventualmente es reemplazado por otro. Estos serían los puntos que resumirían el orden sociopolítico de China, y digamos que es así. El monarca es muy importante en China, pero es importante en tanto en cuanto ofrece un servicio a la sociedad del momento. Sí, bueno, estos puntos son
un poco complejos, hay muchas cosas de que hablar. Haremos un podcast específico sobre la figura del gobernante. Un pequeño inciso con respecto a lo que decías de los taoístas. Los taoístas no participan en política, pero eso no quiere decir que escribiesen sobre política. Es decir, era gente que se iba a lugares apartados y ahí sí que hablaban sobre cuál debía ser la vía correcta. Lógicamente, esta vía correcta se centra en las clases gobernantes, es decir, tratan sobre cómo debe ser la vía correcta del que gobierna un país. Pero lo que caracteriza a los taoístas, quiero decir, es que aunque hablan de la vía correcta del gobernante y los que mandan, lo hacen desde fuera de la corte, lo hacen desde fuera de los centros de poder. De hecho, veremos en otro podcast que en los reinos combatientes y también en épocas posteriores existían ermitaños que divagaban sobre este tipo de cosas y de vez en cuando se presentaban en la corte de un rey para decirle palabras que no son precisamente halagadoras, no son precisamente elogios. Pero bueno, esto es un tema de otro día. De momento podemos resumir este podcast diciendo que hay 3 actores políticos fundamentales, que es el rey, el Shi o hombre de saber y el pueblo. Sobre estos 3 actores políticos hablaremos más adelante en más podcasts porque son importantes para entender la filosofía china. Como dijimos en un programa anterior, el de la vía, los filósofos chinos hablan sobre la forma, sobre el camino que debe seguir una persona con responsabilidad política para que su país no sea aniquilado y reine la paz. Bien, pues no sé si tienes algo más que añadir, Antonio. Pues no, yo creo que podemos dejarlo para siguientes podcasts y tratar cada uno de estos actores políticos y simplemente agradecer a todos nuestros oyentes el éxito que tuvo nuestro anterior episodio, que es el Tao, y recordarles que pueden enviarnos mensajes de audio y podremos formar una comunidad entre vosotros haciéndonos preguntas y aportaciones al número 673-706-727. Esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes y nos vemos la semana que viene en el próximo podcast. Un saludo a todos. La semana que viene. Hasta luego.